El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Aquí y Ahora. Conducción, Jaime Salazar. ¿Qué tal, amigos y amigas? Buenas tardes. Estamos ya en el día jueves 6 de noviembre del año 2025. Un gusto saludarles en esta jornada noticiosa, a pocos días ya de las elecciones. ¿Cuántos días faltan a la consulta popular y referéndum? Sería prácticamente, estamos a 10 días de este proceso eleccionario donde los ecuatorianos votaremos, decidiremos sobre el sí o el no en las preguntas de la consulta popular y referéndum. En total, 4 preguntas, amigos y amigas. Hoy estaremos como tendremos como invitada en el estudio vía internet a la presidenta de Imbabura. Se llama Antonella Solano. Estaremos con ella conversando sobre el tema del calendario electoral. Cualquier inquietud ustedes la pueden plantear en nuestro chat de expectativa, en nuestro fanpage, periódico Expectativa. Nos encuentra en Facebook de esa manera. También tenemos nuestro canal de YouTube como periódico Expectativa para las entrevistas que se registran en Facebook. También las compartimos en YouTube. 16 horas con 52 minutos hasta que se conecte la presidenta de la Junta Electoral de Imbabura. Nosotros vamos a revisar los titulares de la prensa. Con mucho gusto, señoras y señores. Ecuavisa. Doble crimen en Cuenca. Un ecuatoriano y extranjero fueron asesinados en zona residencial. Kristi Noem visitó la Escuela Militar de Aviación de la FAE en Salinas para analizar una potencial base. Juicio caso Las Malvinas, experta revela informe de autopsia de los 4 menores. El gobierno recibirá 250 millones del BID para tratar enfermedades crónicas. Contradicciones en la Constitución, mal manejo de recursos y seguridad motivan la consulta popular impulsada por el gobierno. Daniel Noboa pide licencia para hacer campaña a favor de la consulta popular. Glosa de la Contraloría pone bajo la lupa al presidente del IES. Revisemos ahora las 4:54, el periódico digital Primicias. Gana el sí o el no, esto dicen las encuestas sobre la consulta popular y referéndum del 16 de noviembre en Ecuador. Hasta hoy hay como publicar las encuestas. El día de mañana ya no, según una disposición del Consejo Electoral. Hay una ley, una norma al respecto. Congreso de Perú declara persona no grata a Claudia Sheinbaum y la acusa de injerencia en asuntos internos. Octubre es el mejor mes en ventas de carros de este año tras la recesión económica del 2024. Tras la visita de Noem a Ecuador, ministro Reinberg califica la base de Salinas como un punto estratégico. Secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, recorrió la base de la FAE en Salinas. La visita de Kristi Noem aumenta la incertidumbre sobre la apertura de bases estadounidenses en Ecuador. Recuerden que ya había una en Manta hace algunos años y que fue quitada esta base, no autorizada y desmantelada, claro está, luego de la constituyente de Montecristi, el gobierno de Rafael Correa. Ex fiscal Diana Salazar no descarta postularse para la Asamblea Constituyente. También nos indica cuál es la multa por no votar en el referéndum y consulta popular en este 2025. Bien, estos son los titulares de la prensa a nivel
nacional, amigos y amigas, estamos bien con internet, hay alguna se va, vamos a tratar de solventar esa situación. Bien, son las 16 horas con 56 minutos en expectativa, la clave de la información. Paulina Bercutier, la viceprefecta de Imbabura, señaló que sus cuentas bancarias han sido bloqueadas. Considera ella que hay una persecución de tipo político. Escuchemos a la viceprefecta Paulina Bercutier. Que continúe la estrategia para silenciar mi voz y la de otras voces que son incómodas para el gobierno. Ha sido público que dirigentes, defensoras de derechos humanos y otras personalidades públicas, estrategia, movilización, criminalización y judicialización de la política en el Ecuador. Desde el 21 de septiembre, mis cuentas han sido bloqueadas junto a las de otras figuras del movimiento social y político en el Ecuador. Esto sin ninguna prueba, ninguna notificación, ningún respeto al debido proceso, vulnerando no solamente mis derechos como ciudadana, sino afectando directamente mi imagen pública como mandataria de la provincia de Imbabura. El 26 de septiembre, en el nacionales, a través de que mi nombre incluido en una lista de personas a ser investigadas por presunto delito de enriquecimiento privado no justifica de carácter penal. En septiembre, confiando en que aún estamos en un estado de derecho, solicité una acción de protección para que mis derechos como ciudadana ecuatoriana sean incluidos. Eso fue denegada por la justicia constitucional. El 31 de octubre logramos el desbloqueo de cuentas, acción que aún no se concreta. 2 horas después recibo la notificación de ser investigada por el presunto delito penal también. Y me pregunto con ustedes, ¿cómo cabe esta denuncia, esta acusación, cuando mis cuentas han sido bloqueadas hace más de 40 días? Toda esta persecución política me ha obligado a mantenerme en silencio frente a la coyuntura para precautelar mi integridad y la de mi familia. La utilización de la justicia con fines políticos genera miedo y autocensura. Mi caso es una muestra más de la estrategia de desmovilización, silenciamiento y amedrentamiento. Bien, ahí estaba la viceprefecta de Imbabura, Paulina Bercutier, quien denuncia que sus cuentas han sido bloqueadas. 16 horas con 59 minutos, seguimos informando en expectativa, la clave de la información. No importa el resultado de la consulta, nada va a cambiar. El único que ya perdió eres tú. Te subieron 3 puntos al IVA, el precio de las gasolinas, del diésel. El que ganó, el presidente que usó el poder para perdonarse 98 millones de dólares. Esto dijo el expresidente de la República, Lucio Gutiérrez. Tú te descontaron 3 puntos del IVA de tu salario. Te subieron el precio de las gasolinas, el precio de los combustibles, el precio del diésel, y con tu dinero el presidente se pagó de él y de su familia. Mientras aquí discutes por el sí, discutes por el no, el presidente aprovechó para condonarse 98 millones de dólares. Mientras a ti te tiene discutiendo que bueno, que les van a eliminar el financiamiento a los partidos políticos. Con $300,000 al año, un partido político capacita a gente honrada, patriota, para que llegue a los diferentes niveles de poder político y defienda sus derechos. Informativo aquí y ahora, y la entrevista con nuestro personaje invitado.
Bien, amigos y amigas, tal como habíamos anunciado, estamos en contacto vía internet, en vivo y en directo, con la presidenta de la Junta Provincial Electoral de Imbabura, quien ya va a habilitar el micrófono para hacer la siguiente entrevista. Les saludamos cordialmente. Ella es Antonella Solano, presidenta de la Junta Electoral de Imbabura. Le damos la cordial bienvenida. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes, Jaime. Reciban un cordial saludo a nombre de la magíster Diana Tamaid y de los señores consejeros. Muy bien. ¿Cómo está el calendario electoral? Y estamos apenas ya a 10 días de las elecciones para el tema de la consulta popular y el referéndum. Sí, estamos, cumpliendo con todos los hitos del calendario electoral. Se ha ido avanzando bastante bien, ¿no? Ahora nos encontramos dentro de la notificación y está a aproximarse el simulacro, que es el día 9 de noviembre. Muy bien, este 9, es decir, el día domingo, es el simulacro, ¿no? Sí, el día domingo es el simulacro ya, y ya, los ecuatorianos debemos acercarnos el 16 de noviembre a ejercer nuestro derecho al voto. Muy bien. ¿Cuál es la actividad que le corresponde realizar a la Junta Electoral de Imbabura, que me imagino es igual a todas las juntas que se han nombrado en las diferentes provincias del país? Antonella. Claro, es importante conocer, ¿no?, que las juntas tienen este carácter de temporal, no solo durante el proceso electoral, y son designados por los por los señores consejeros, ¿no? Entonces, dentro de nuestras atribuciones está el artículo 37 del Código de la Democracia, y dentro de nuestras atribuciones tenemos realizar los escrutinios de los procesos electorales y proclamar los resultados, designar a los miembros de las juntas receptoras del voto, vigilar la gestión de la Delegación Provincial Electoral de Imbabura y mantener informado siempre al Consejo Nacional Electoral. Entonces, ahora lo que a nosotros como Junta nos corresponde el día 16 de noviembre es realizar este escrutinio permanente y proclamar los resultados. Muy bien, es decir, la Junta Electoral se convierte en la máxima autoridad por encima de cualquier otra autoridad a nivel electoral, presidenta. Sí. El Consejo Nacional Electoral actualmente es la máxima autoridad, ¿no?, dentro del proceso electoral. Muy bien. En cuanto al tema de los miembros de las juntas receptoras del voto, ¿ya están capacitados? ¿Están todos ya designados? ¿Cómo está la situación? En Imbabura tenemos 8.547 miembros de las juntas receptoras del voto, los cuales la notificación fue desde el 9 de octubre hasta el 1 de noviembre. Todos ya alcanzamos el 94% en la notificación, y ahora estamos en la capacitación, hemos avanzado un 77% en la capacitación. Muy bien. ¿Qué es lo que se va a elegir o designar o decidir el 16 de noviembre? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuál es el contenido, Antonella? Tenemos 3 preguntas de referéndum y una para la consulta popular, ¿no? Entonces, dentro de estas 3 preguntas de referéndum, la primera es respecto a actualmente existe la prohibición de que se encuentren bases militares, ¿no?, en respecto a la eliminación de esta prohibición. La segunda pregunta es respecto de la eliminación de la asignación de recursos electorales, del presupuesto general del Estado a los partidos políticos. Y la tercera pregunta del referéndum es respecto a reducir el número de asambleístas. Se reduce el número de asambleístas, se quedarían 10 asambleístas nacionales, un asambleísta por cada provincia y uno adicional cuando sean más de 400,000 habitantes en la provincia. Y tenemos la de la consulta popular, ¿no?, que es para que se convoque a una asamblea constituyente. Eso es lo que los ecuatorianos decidirán el 16 de noviembre en las urnas. Muy bien, tenía una inquietud, Antonella, respecto y una duda. Imbabura, si es que se aprueba, por supuesto, esta pregunta respecto de la reducción del número de asambleístas, tendría 2 asambleístas, ¿no? ¿O uno? Sí, Imbabura tendría 2 asambleístas. Efectivamente. Es decir, uno más por 400,000 habitantes, ¿no? Sí. Igual toda esta información la ciudadanía puede ver
a través de los canales informativos, ¿no? Siempre se está compartiendo información que es importante para así mantenerse informados para saber de qué va a decidir el 16 de noviembre en las urnas, sobre qué va a votar. Muy bien, para que no vaya ese día recién a leer las preguntas, ¿no? Sino que ya vaya con voto informado, consciente y decidir sobre estas inquietudes, ¿no? Claro, qué importante es, ¿no? Que la ciudadanía se informe anteriormente para poder saber. Incluso la semana pasada ya se están entregando folletos en la delegación y de igual manera les invito a visitar las páginas del Consejo Nacional Electoral y de la Delegación Provincial de Imbabura. Ahí se están compartiendo las preguntas con los anexos y cómo se va a modificar. Entonces es una información que realmente es importante conocer. Muy bien. Antonella, cuando ya concluya las elecciones a las 5 de la tarde, ¿cuál va a ser la tarea que le corresponde a la Junta? ¿Cuáles los pasos, el mecanismo? Por favor, cuéntenos. Claro, nosotros como Junta Provincial Electoral tenemos que realizar, nos convocamos en la sesión permanente de escrutinio. Ahí se escrutarán todas las actas de todos los cantones de Imbabura y claro, se resolverá en caso de que exista cualquier inconsistencia, ya sea numérica o por firma, la Junta resolverá y se tratará de proclamar los resultados lo antes posible. ¿A qué hora se estima, Antonella, que haya los primeros resultados de Imbabura? Estos resultados se conocerán en la página web del CNE. Sí, los resultados se proclamarán efectivamente en la página oficial del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, una hora aproximada no se podría decir como, claro, dependemos muchísimo de la capacitación que reciben los miembros de las juntas receptoras del voto para poder tener cero inconsistencias. Eso sería lo ideal. Sin embargo, siempre existe este tipo de inconsistencias que la Junta deberá ir absorbiendo. Entonces, realmente no sabremos si acabaremos a horas de la madrugada del 17 o si se suspenderá y nuevamente la Junta se instalará a proclamar los resultados. Siempre se seguirán las disposiciones, ¿no?, del Consejo Nacional Electoral, de nuestras autoridades. Es decir, Antonella, la Junta Electoral se reúne en sesión permanente a partir de las 5 de la tarde, sesión de escrutinios, y claro, y terminará hasta contar el último voto, así debería ser. Sí, efectivamente, ese es el proceso que se realiza, ¿no? Bueno, dentro del protocolo que se lleva a cabo es mucho más largo, pero incluso ese día están invitados los medios de comunicación y los observadores electorales y los delegados de las organizaciones sociales y políticas. A propósito de eso, tienen la oportunidad de los veedores de estar presentes para que haya una transparencia en el proceso electoral del domingo 16 de noviembre. Tienen esa facilidad, pueden acceder. ¿Hasta qué parte, por favor, este dato es importante? Ellos pueden acceder durante todo el proceso del escrutinio permanente que se realiza en la Junta hasta que se proclamen los resultados. Sí, ellos tienen... Ya, pero digo, no tienen que estar en los recintos electorales allá, no, sino acá en la Junta. No, en los recintos electorales finaliza la votación hasta las 5 de la tarde y nosotros ya empezamos la sesión pública permanente. Nosotros comenzamos escrutando los votos de PPL y voto en casa. Entonces, bueno, ahí ya depende en dónde quieren estar presentes, si revisando lo que realizan los miembros de la Junta Receptora del Voto o lo que hace la Junta, que es receptando las actas. La Junta Electoral también tiene, usted me decía, entre sus competencias, supervisar la gestión de la delegación de Imbabura, ¿así es? Sí, efectivamente, está dentro de nuestras atribuciones, sin que esto signifique la injerencia dentro de las funciones, ¿no? Y realmente aquí en Imbabura se ha hecho un trabajo coordinado con la delegación. Se puede ver el porcentaje que tenemos de la notificación y la capacitación, que a pesar de que se encontró Imbabura recientemente en un problema bastante complejo, ¿no?, con el cierre con la paralización. Sin embargo, gracias a la gestión de la delegación se ha podido ir avanzando y ahora tenemos este porcentaje que es bastante bueno respecto de la notificación y la capacitación. Hoy termina ya el plazo para difundir encuestas, ¿no? Este jueves se acaba y luego mañana ya no habrá cómo publicar encuestas. ¿Qué otras prohibiciones hay en cuanto al tema de la campaña? En la campaña política tiene que haber una autorización del CNE respecto de los mensajes, respecto
de los contenidos respecto a la campaña, tiene que autorizar esos contenidos el CNE. Sí, sí, bueno, la campaña electoral, como le había indicado dentro del calendario electoral, es del 1 al 13 de noviembre. Los medios de comunicación acreditados ¿Ya? recibieron en días pasados una capacitación respecto de la campaña y de las cuñas, ¿no?, que se publicarán. Y esto se realizará en forma proporcional, ¿no?, ya que hay un fondo de promoción electoral para las preguntas asignado y tiene que ser tanto por el sí como por el no para que esto sea de manera igualitaria, ¿no? Muy bien, estamos conversando con la presidenta de la Junta Electoral de Imbabura, Antonella Solano. ¿Qué queda para realizar en apenas estos ya 10 días? ¿Qué les falta por cumplir, presidenta de la Junta? Bueno, realmente por cumplir, estamos, el día lunes nos llegan ya los paquetes electorales y realmente, como le indiqué, gracias a la gestión coordinada entre la delegación y la Junta, Ya se ha les llamo. cumplido con todo el calendario electoral. Entonces, únicamente quedaría el simulacro que se realiza el día 9 de noviembre y el 10 de noviembre ya nos llegan los paquetes electorales. El jueves 13 ya se realiza el voto PPL y el viernes 14 ya tenemos el voto en casa y llegamos ya a la fecha final que es el 16. Hay que tomar en cuenta también respecto de las multas, ¿no? Por ejemplo, si un ciudadano no va a sufragar, tiene una multa, no sé el monto cuál será. Y si algún miembro de la Junta Electoral, mejor dicho, de la Junta Receptor del voto, como presidente o como miembro de dicha Junta, no va, no acude, también tiene una multa, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, para responder todas sus preguntas respecto a las multas, si una persona no acude ese día a ejercer su derecho al voto, la multa es del 10% del salario básico unificado. Si un miembro de la Junta Receptora del Voto no se capacita, de igual manera es el 10% del salario básico unificado. Y si el miembro no acude ese día a realizar, no acude a la Junta Receptora del Voto, la multa es del 15% del salario básico unificado. Para que tengan en cuenta, ¿no? Esto es importante conocer a quienes hayan sido designados como miembros de las Juntas Receptoras del Voto. Y a la ciudadanía, ¿no? Que si no van ese día a ejercer su derecho al voto, también tienen una multa económica. Finalmente, Antonella Solano, ¿cuál es su llamado, cuál es su mensaje para esta cita con la democracia el próximo domingo 16 de noviembre? Muchas gracias, Jaime. Bueno, realmente invitar a toda la ciudadanía imbabureña que participe con responsabilidad y civismo dentro del proceso electoral. El voto es un derecho, pero también es un compromiso con la democracia. Y desde la Junta Provincial Electoral estamos trabajando con transparencia y dedicación para que se respete la voluntad del pueblo ecuatoriano. Muy bien, queremos agradecer a la presidenta de la Junta Electoral de Imbabura, Antonella Solano, por la entrevista. Que tenga una buena tarde. Muchas gracias, Jaime. Gracias a usted. Muy bien, hemos escuchado a la presidenta de la Junta Electoral de Imbabura. La Junta Electoral está compuesta por 4 mujeres y un varón. Hay más mujeres, entonces, en la Junta Electoral de Imbabura, que tiene esta tarea que ya he explicado, obviamente la presidenta de la Junta Electoral, Antonella Solano. Son ya las 5 de la tarde, 15 minutos. El expresidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, se refiere a este proceso que viviremos en caso de que se apruebe el sí en la consulta respecto de la Asamblea Sin lugar a Constituyente. dudas, el hecho de que el presidente Noboa quiere de una u otra manera imponer una constitución a su medida. Él dice que tiene que tener 180 artículos. O sea, ya debe tener escrito los Deben artículos tener del algo reglamento, seguramente, ¿no? me imagino que quieren tener algo. E inclusive hay otras personas que han dicho que habría que regresar a la Constitución de 1990
98, que tenía más de 180, tenía 284 artículos, la opción de construir democráticamente una nueva constitución. Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente, no terminó su función, ¿no? Se retiró y luego asumió Fernando El Corcho Cordero, allá en el 2007, la Asamblea Constituyente. Seguimos informando en expectativa, la clave de la información. 5 de la tarde, 16 minutos. Para atacar la inseguridad y a los grupos de delincuencia organizada tenemos que dar una serie de pasos, entre esos el de las bases militares extranjeras, dijo el asambleísta de ADN, Andrés Castillo, en entrevista para Teleamazonas con Milton Pérez. Una campaña organizada, con estrategia y por sobre todas las cosas, haciendo que la gente conozca cuáles son las bondades de votar por el sí. Estamos seguros que la gente se va a decantar por esa opción. Las encuestas se pueden publicar hasta hoy a la medianoche. Las cifras que se han publicado hasta el momento, digamos, le dan el triunfo al gobierno, pero hay preguntas que están patojeando un poco. Yo soy trato de ser muy prudente con el tema de las encuestas, porque en los últimos años hemos lo que ha pasado. Siempre unos a favor, otros en contra, y ahí el señor Maluk que no le atina una, pero en todo caso nosotros vamos a seguir trabajando hasta el último día de la campaña para que la gente se decante por la opción de el sí, y eso es un trabajo permanente. Cualquiera pensaría que pero las bases militares la que menos apoyo tiene. Porque la izquierda para cañones en... Bueno, 5 de la tarde, 18 minutos, en expectativa, la clave de la información. Seguimos informando. La minería ilegal también tiene la presencia de grupos delincuenciales organizados del Perú. La nota enseguida desde Coiza. Al Ecuador, el ejército descubrió y destruyó un campamento del grupo peruano Los Trujillanos en la provincia de Zamora Chinchipe, en el sector de Conguime Alto, límite internacional con el departamento de Loreto. Es la primera evidencia de la infiltración de este grupo delincuencial de Perú, vinculado a actividades de minería ilegal, tráfico de armas, extorsión, entre otros delitos en zonas de explotación minera. En ocasión de las Fuerzas Armadas en el campamento clandestino se encontraron evidencias de su presencia en el Ecuador. 4 fusiles, 1.700 municiones de diferente calibre, 5 granadas, alimentadoras de fusil, explosivos caseros. Se denominan los trujillanos porque sus integrantes aparecieron en la ciudad peruana de Trujillo, sin versiones para sus actividades criminales. Se extendieron a la frontera con Ecuador hasta la cordillera del Cóndor, Condorcanqui y Cenepa como brazo armado de mineros ilegales peruanos para intimidar y desplazar a comunidades que se oponen al extractivismo, según información militar. En septiembre pasado, el bloque de seguridad detuvo a 18 personas vinculadas a los trujillanos en Chinapinza, territorio ecuatoriano, involucrados en el asesinato de 5 personas. Las Fuerzas Armadas no precisaron desde cuándo esta organización criminal peruana. Bien, una nota de Covizas respecto de esta filtración de grupos delincuenciales del Perú y que están trabajando, entre comillas, en la minería ilegal. Amigos y amigas, aquí concluimos este servicio de noticias de hoy, jueves 6 de noviembre del 2025. Hemos estado un poco consecuentes y al aire en los últimos días por temas de salud. Complicaciones en los tendones, en el brazo de quienes habla, impide que estemos trabajando en el computador. Es una afectación a los, precisamente, un tema muscular que no permite estar en el tema del ordenador. Y qué difícil que es conseguir una rehabilitación en el seguro, en el sector público, complicado.
Parece que es un privilegio, ¿no? Ir a rehabilitación. El dolor permanece ya más de 3 semanas con esta situación del dolor en el brazo izquierdo, justamente en el izquierdo. Ojalá ya pase, porque conseguir rehabilitación en el seguro, tarea harto imposible. No debería ser así. Debería ser ágil, eficiente, efectiva la atención. En el tema de salud, por supuesto, para eso se crearon esas unidades, pero no, es complicado. Hay unas pastillas, vaya, tómense ibuprofeno y nada más. Y listo, se terminó. Bien, amigos y amigas, entonces estamos concluyendo este servicio de noticias. Que la pasen bien y nos vemos, si posible, el día de mañana. Que la pasen bien. Hemos informado con amplitud, dando la voz a los que no tienen voz. El informativo Aquí y Ahora se transmite desde Ibarra, Imbabura, Ecuador. Conducción: Jaime Salazar.